Vamos a hacer un resumen de lo que ha sido el curso intensivo de métodos y modelos de evaluación. Entonces vamos a hacer un pequeñito mapa acerca de los modelos y los métodos de evaluación. Sobre todo centrados en el área educativa. Lo primero que tenemos que decir, y que lo mencionábamos al principio del curso, es que se tiene que establecer una diferencia entre lo que es medir de lo que es evaluar. Y recordar que el concepto de medición tiene que ver con características físicas, científicas, tangibles, observables, muy derivado de lo que fue el positivismo clásico. Y que tendría que tener escalas, pesos y medidas, temperatura, parámetros muy bien establecidos que en el ámbito del ser humano se convirtió en la antropometría. Derivada de Darwin, pero desarrollada sobre todo por Galton y su afinidad por medir lo que sea. Veíamos labios, cabezas, frente, la separación del dedo pulgar de piernas, prostitutas y tantas cosas bellas en la ejecución de los dedos. Por otro lado, el concepto de evaluar tiene que ver más con el punto de vista de las humanidades. Y que tiene que ver con un pensamiento crítico. Evaluar es un proceso mucho más cognitivo y no físico. Aunque, como lo veíamos también en la introducción del curso, procede del término de asignación de valor. Pero mencionábamos, el valor de una cosa no es intrínseco a la cosa. El oro vale más cuando es más difícil obtenerlo, o cuando el país en donde se está produciendo está en una situación sociopolítica, económica difícil, como las guerras. Entonces el precio de los metales se incrementa. El valor que se les asigna siempre tiene una cualidad de subjetividad. Y no solo tiene que ver con una escala precisa, inmediata del fenómeno y su medida, sino que se evalúan procesos, objetivos, procesos y resultados. Y en esa evaluación pues estamos yendo más allá del simple establecimiento de una medida. Por eso en psicología y en educación ha habido críticas hacia escalas estandarizadas como los coeficientes intelectuales, que básicamente están tratando de responder a una escala de medida y que se pierden muchos de los procesos y objetivos de las facultades psicológicas que se supone están pretendiendo evaluar. Pero bueno, regresando al ámbito educativo, hay que recordar también que algo importante son los contextos de evaluación. Entonces, la evaluación siempre responde principalmente a una política. Una política nacional, como es el Plan Nacional de Desarrollo, o los planes sectoriales de educación, que llegan permeados hasta el salón de clases y entonces hay determinados conocimientos que tienen mayor peso que otros. La historia de la educación oficializada, a lo que más se le ha dado peso es, regresando a estos modelos positivistas, al desarrollo de la lengua y la comunicación, a las matemáticas por su importancia en el intercambio comercial y a las ciencias. Y otras áreas de la educación como las artes, los valores, las actividades físicas han sido un poco delegadas
¿Por qué? Porque responde a una cuestión política. En cuanto a las políticas educativas cambien, esos modelos cambiarían. Pero también los contextos responden a cuestiones sociales. No pueden hacerse evaluaciones igualitarias en todos lados, porque cada estudiante responde a su contexto particular. Es decir, si bien las matemáticas son iguales para todos, no es lo mismo aprenderlas para determinar el tamaño de tu parcela y de cuántas semillitas vas a ocupar para sembrarla, a utilizarlas para el intercambio económico que haces en la compraventa o en el cobro de servicios turísticos o lo que sea. Los contextos cambian, incluso para la evaluación de cosas de aspectos científicos simples, ¿no? Como la diferencia entre los animales. Muchas veces el único contacto que tienen los alumnos de medios citadinos con animales como los zorros o los tlacuaches, pues son en dibujos o en revistas o en los libros de texto. Nunca han tenido la posibilidad de tener contacto con ellos. En cambio, en medios rurales es muy probable que sí. ¿Por qué? Porque el tlacuache se come los huevos de las gallinas, etc. En fin, los contextos son importantes, pero también el familiar y el personal. La evaluación puede ser afectada incluso hasta porque el día que te van a hacer la evaluación no desayunaste bien, o se te murió tu gato, o tus papás se pelearon de ver quién te llevaba a la escuela, o si ya se les había hecho tarde y empezaron a tritonearse. Entonces, esa relación familiar con las cuestiones de emocionalidad pues influyen también en el proceso de evaluación y deben ser tomados en cuenta para poder realizarla bien. También en la evaluación tenemos agentes, que son los que realizan la evaluación. Actualmente, todos los que se someten a una evaluación están desarrollando miedo hacia los agentes externos, que a esto se lo conoce como heteroevaluación. Llega alguien de afuera y te evalúa, sin haberse dado cuenta de los procesos que participaron en la enseñanza-aprendizaje o en la formación del propio aprendizaje del alumno. Otro agente puede ser un agente interno que puede ser superior. El maestro evalúa al alumno, que es a lo que estamos acostumbrados en nuestro sistema de educación tradicional. Llega el maestro con su bonche de exámenes y se los aplica a los alumnos. Muy regularmente basados en la política educativa y en el programa de estudio, no necesariamente en el currículum oculto, qué cosa realmente se vio en el salón de clases. Pero también una evaluación interna puede ser la coevaluación, que en la coevaluación estaría un miembro de la comunidad de aprendizaje, que es el salón, un par, evaluando a otro de sus pares. Y puede ser uno mismo en lo que sería la autoevaluación. Que la autoevaluación es poder ser consciente tú del proceso que desarrollaste y si lograste adquirir los conocimientos, habilidades y características de aprendizaje que se establecieron. Otra de las cosas que se deben tomar en cuenta en la evaluación es el qué se evalúa. El qué se está evaluando ha sido motivo de controversia. Generalmente, en el modelo clásico de instrucción, lo que se evaluaba era el conocer.
Actualmente se ha cambiado y se ha incorporado el hacer. Con el avance en los modelos educativos, actualmente se habla de el conocer, saber hacer, pero también saber ser competente en lo que haces o tener determinadas habilidades y destrezas que serían competencias. Que actualmente se habla por lo menos de saber, que sería el conocer, saber hacer, saber convivir, y yo incluiría también el saber crear, que no solo se quede el aprendizaje en lo que sabes, en lo que haces y en lo que transmites, sino que uno sea capaz de generar nuevo conocimiento dependiendo nuevamente de la palabra mágica que es el contexto. ¿Qué cosa puedes hacer por el bien de ti mismo, de tu familia, de tu comunidad? Luego tenemos el cómo se evaluaría. En este cómo se evaluaría, que se deriva directamente del qué, entonces aquí tenemos sobre todo los métodos. La mayoría ya estamos fastidiados del método clásico, que es el examen, en donde el examen pues, es un método desarrollado por el maestro en donde él supone que sabe y quiere demostrar que los alumnos saben exactamente lo que él sabe o él quiere que sepan. La mayoría nos hemos enfrentado a un examen en donde te preguntan justo de lo que no pusiste atención o no estudiaste. O el maestro revuelve las preguntas. Es un método un poco autoritario. Con reposición al examen se han desarrollado otros, como los trabajos escritos, las bitácoras y muy recientemente lo que se conoce como los portafolios de evidencias. En donde a partir de trabajos sustentados en proyectos, ahí está un modelo de aprendizaje que se llama aprendizaje basado en proyectos, y su paralelo que es el aprendizaje basado en problemas, en donde en tu portafolio de evidencias vas llevando paso a paso los subproductos que te van permitiendo desarrollar el producto final y dar cuenta de todo lo que es el proceso que estás llevando dentro de tu mismo aprendizaje. Claro, hay otros métodos como el examen oral, las exposiciones, la sumatoria de las tareas, las firmitas, los sellos, el debate, pero estoy poniendo en este pequeño resumen simple y sencillamente los más importantes y qué cosas se puede hacer para una buena evaluación. Y claro, siempre hay que caer en el modelo teórico que te respalda. Toda educación tiene como parte de su filosofía educativa un modelo teórico psicológico que la sustenta. Si solo te interesa un cambio en el comportamiento del alumno, pues entonces tu modelo es conductista y quizás solo aprendas por aprendizaje repetitivo o aprendizaje por imitación y te interesa que el alumno repita igualito lo que se le está proponiendo. Si lo que pretendes es que el alumno integre sus aprendizajes a su contexto histórico, social, cultural, pues estás en un modelo más cercano al vygotskiano, zonas de desarrollo próximo, ver las potencialidades del alumno. Es una evaluación un poco más subjetiva, difícil de poder medir y sobre todo individual, en donde cada alumno tiene determinado
sentido propio y motivacional acerca de lo que aprende y cómo lo aprende. El modelo vygotskiano también está un poco vinculado a otro de los modelos que están muy de moda, que es el modelo constructivista, en donde tomas al estudiante como creador de su propio proceso de aprendizaje, en donde el docente únicamente se vuelve un guía y acompañante y va permitiendo que el alumno logre desarrollar las potencialidades en base a sus intereses y características personales. Entre los dos, podemos decir que en medio está el modelo que se le conoce como centrado en el estudiante, o modelo centrado en el cliente, que lo pongo así porque podríamos caer en pensar que únicamente pertenece a los gestantistas como Rogers y compañía, pero ha trascendido de esos modelos gestánticos humanistas hacia un modelo muy particular, en donde se toma al estudiante como no el producto que va a salir del modelo educativo. Las fábricas no son productoras de trabajadores, sino al contrario, el alumno es el cliente que va a tomar los servicios educativos de determinada institución, pero como cliente, el cliente sí tiene la razón, él tiene sus propias expectativas acerca de lo que le interesa de ese modelo educativo y que por lo tanto las va a desarrollar de manera muy particular. Y bueno, más recientemente en la Comunidad Económica Europea, que se acaba de desgranar por Bretaña, fue donde surgió en la década de los 90 el modelo basado en competencias, que es como un hijo del constructivismo, en donde se trata de desarrollar las diferentes competencias que ya enumeramos, dividiéndolas en ciertas competencias básicas, como saber leer, escribir, comunicarse en una segunda lengua, expresarse de manera oral, el manejar determinadas tecnologías, tener responsabilidad social, y otras competencias específicas o profesionalizantes que dependen de cada carrera que se esté estudiando. Por ejemplo, una competencia específica de los psicólogos sería pues saber aplicar pruebas, evaluarlas, criticarlas, hacer adecuado el cuadro con sus pacientes, poder llevar a hacer interpretaciones, etc. Ninguna de esas competencias entraría con las de un abogado. El abogado tiene sus propias competencias específicas o profesionalizantes. Entonces, dependiendo de este modelo teórico, pues entonces hacemos un enlace al cómo evaluamos, al qué evaluamos y cómo se apega nuestro modelo educativo, nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje, con un modelo evaluativo que siempre va a aterrizar en la política educativa que estamos llevando en este momento. Y pues bueno, este es un mega resumen de la clase de métodos y modelos de evaluación.